Muy bien. Los niños pueden pasar, creo que van a estar con mi hermana Nancy, amén. Pueden pasar y estar allá. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 5. Hoy día quiero retomar por lo que es el mes de noviembre y el mes de diciembre, una serie llamada Edificada sobre la Roca, la Iglesia. Y vamos a estar hablando de lo que es la membresía de la iglesia. ¿Amén? Vamos a estar hablando eso, la membresía de la iglesia. La enseñanza número 1 de hoy día es, hermano, ¿qué significa ser miembro de una iglesia y por qué debemos serlo? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia y por qué debo serlo o por qué debemos serlo? Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. ¿Tiene su Biblia ahí? Amén. Nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven? Incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, para adorar, para bendecir tu nombre. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea abierto a recibir esta enseñanza, Señor, y que la podamos meditar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para glorificar tu nombre, Señor, y parte de lo que vamos a estudiar hoy es para que podamos glorificar tu nombre y podamos, Señor, tener, Señor, un orden, Señor, dentro de lo que es la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que donde hay orden, Señor, hay bendición, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Padre, Espíritu Santo, te pido que tú me llenes en este momento y que pueda transmitir esta palabra, Señor, a este pueblo santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. Dice así, hermano, esto que vamos a tratar hoy, más que una predicación, es una enseñanza que nosotros vamos a tener. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la membresía de la iglesia es un proceso de reconocimiento y afirmación de aquellas personas que oficialmente componen la iglesia local. La membresía de la iglesia es el proceso de reconocimiento y afirmación de aquellas personas que oficialmente componen la iglesia local. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Es algo bien importante que todos nosotros podamos entender con claridad. Hermano, si vamos a estar o vamos a emprender este proceso de ser miembros de una iglesia. Otra pregunta que también es importante es, hermano, ser miembro de una iglesia es que es algo voluntario, es algo obligatorio para todos los creyentes. Ser miembros de una iglesia es un asunto bíblico y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero el hecho de que sea bíblico también demanda que no es un asunto voluntario, sino que es un asunto que es un deber, algo que nosotros debemos hacer, algo que nosotros debemos de cumplir. Todo creyente verdadero, hermano, debe ser parte de una iglesia local. Tristemente, en nuestros días se ha perdido el concepto bíblico de lo que significa esto y cuál es la importancia que tiene la membresía de una iglesia local. Para algunos, la membresía solo se trata de nombres, de números de teléfono, de una dirección y que eso se pueda presentar al gobierno para asuntos legales. Para otros pareciera que una membresía es simplemente nombres en un papel, pero que no tiene ningún valor real, sino que simplemente, bueno, ahí están los nombres de los que vienen a la iglesia, estos son los miembros. Pero lo que nosotros vamos a estudiar, hermano, es que la membresía es mucho más que eso.
hay un aspecto doctrinal que tiene que ver con la doctrina que es importante que nosotros debemos de considerar. Más allá de estas ideas o estos conceptos erróneos que tenemos de la membresía, también existe una realidad que nosotros debemos de considerar en nuestra propia vida. Y es que muchas veces nosotros solemos rechazar de manera general y de manera pecaminosa la idea de someternos a algo, formar parte de un grupo o tener obligaciones, ya que tendemos a preferir a mantener, hermano, un espíritu libre. Y nosotros siempre vamos a pensar, a mí no me gusta que nadie me diga qué yo tengo que hacer. A mí no me gusta que me digan que tengo que venir a la iglesia, porque yo soy libre de tomar mis decisiones. Y muchas veces decimos, yo voy a la iglesia porque yo lo siento. Y está bien sentir, es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando ya no lo siento? ¿Qué pasa cuando no tengo ganas? Porque, hermano, muchas veces no todos los días vamos a tener ganas de ir a la iglesia. No todos los días van a ser como hoy. Hermano, hay días en donde uno está triste, está agobiado, desilusionado por ciertas cosas. Y hay una lucha natural en nosotros en que simplemente, hermano, las personas muchas veces no quieren someterse. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y eso es una idea errónea de lo que es la membresía. La membresía no es, muchas veces pensamos que eso no tiene nada que ver con la Biblia, y eso lo vamos a aprender hoy día. Lo que vamos a estudiar en esta enseñanza es que vamos a buscar el significado de lo que es ser miembro. Tenemos que partir de ahí. ¿Qué es ser un miembro de una iglesia? Y luego, ¿por qué todo creyente debe buscar y procurar ser miembro de una iglesia? Y vamos a explicar los conceptos bíblicos y básicos de la membresía. Y vamos a ver un gráfico, hermano, que espero que sirva para aclarar algunas cosas sobre eso. Y también, en segundo lugar, vamos a demostrar bíblicamente por qué la membresía es un asunto bíblico y debe ser parte de la iglesia. Entonces, punto número 1, la definición básica de la membresía. Y punto número 2, la demostración bíblica de la membresía. Entonces, hablemos de la definición básica de lo que es la membresía. Y escuche bien, dice, la membresía de una iglesia es la lista oficial de personas que formalmente la constituyen, las cuales cumplen 3 características. Al ser sido salvado por la gracia de Dios y dar evidencia de eso, reconocen o se reconocen los unos a los otros, deciden caminar juntos bajo una misma fe y práctica y se comprometen delante del Señor y entre ellos a perseverar en la obediencia del Señor. Está un poco largo, pero ahorita lo vamos a ver. 3 cosas importantes que vemos aquí, que las vamos a mirar. La membresía, número 1, es la lista oficial de las personas que constituyen una iglesia. Esas personas son creyentes que demuestran serlo. 2, dice, caminan junto a otros en una misma fe y práctica. Y número 3, han hecho un compromiso delante del Señor y entre ellos de perseverar y obedecer al Señor en todas las cosas. Esta definición vamos a tratar de mirarla en estas 3 cosas principales que podemos encontrar. Número 1, la palabra fundacional, la palabra formal y la palabra requisitos que hay ahí. ¿Por qué la membresía es algo fundacional? La definición que usted tiene en la pantalla dice, la membresía de una iglesia. Con esto quiero decir que, hermano, no existe una iglesia si no hay membresía. Y es por eso que la membresía es un asunto fundacional, porque es parte del fundamento de una iglesia. Si no hay membresía, no hay iglesia. Y cuando alguien entonces se une a una iglesia, se está uniendo a algo que es la parte fundacional o que es el fundamento de la iglesia. Y todos esos miembros, todos son parte del fundamento de una iglesia, porque eso es lo que constituye una iglesia, sus miembros. En segundo lugar, también vemos la palabra
formal o formalmente. Y vuelvo a repetir. Dice, la membresía de una iglesia es la lista de personas que formalmente la constituyen. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una distinción entre aquellos que asisten a la iglesia y aquellos que son parte de la iglesia. ¿Ven? Formalmente hacen parte, o sea, hay una distinción entre aquellos que asisten y aquellos que son parte de la iglesia. Se lo ilustro con este círculo que le aparece ahí. La palabra a en el círculo de afuera, vamos a decir que estos son los asistentes. Todos esos vienen a la iglesia. Todos ellos pudieran estar en el culto de hoy. Los que nos visitan, vienen a estar con nosotros, están de paseo, etc. Pero dentro de este grupo hay un grupo central y ese es los miembros. Esa es la membresía. ¿Y qué es lo que hace que un miembro, hermano, no sea simplemente un asistente, sino que sea un miembro? La respuesta es que es el proceso formal que esta persona ha hecho para poder llegar a ser un miembro. Así que la membresía bíblica, hablando, hermano, no es un asunto que simplemente no importa. La membresía no importa. No, sí importa y es necesaria. Hermano, si alguien tiene 15 años en la iglesia asistiendo, o si tuviera 8 años en la iglesia, escuche, nadie llega a ser miembro simplemente por tiempo. Yo tengo 10 años de ir a la iglesia, entonces yo soy miembro de la iglesia. No funciona así. Se llega a ser miembro a través de un proceso formal, una formación. Y eso es lo que tratamos de mostrar con este concepto de la membresía. En tercer lugar, en este concepto nosotros vemos también el tema de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se tiene para que alguien de ser un asistente se convierta en un miembro de la iglesia? Y la próxima semana vamos a estudiar más a detalle esto, los requisitos. Pero ahora se lo quiero resumir en 3 palabras importantes. ¿Qué se requiere para que una persona pase de asistente a ser miembro? Número 1, ser creyentes. Número 2, ser voluntarios. Y número 3, estar comprometidos. Creyentes, voluntarios y comprometidos. Esos son los 3 requisitos que aparecen en esta definición. Y lo vamos a explicar así. ¿Qué es una iglesia local? Cuando estamos hablando de iglesia local, estamos hablando así, la iglesia aquí. La iglesia universal es la iglesia, hermano, cristiana en todo el mundo. Todas aquellas iglesias que se llaman cristianas protestantes en todo el mundo es la iglesia universal. Todas aquellas iglesias que componen el cuerpo de Cristo. La iglesia local es esta. Esta es una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Bueno, la iglesia local está constituida por sus miembros. Pero entonces, ¿cómo se llega a ser miembro? En primer lugar, se llega a ser miembro a través de personas que, habiendo creído en Jesús como su Señor y Salvador y habiéndose bautizado, se reconocen el uno al otro como creyentes. O sea, cada uno de los que estamos aquí, si nosotros hemos creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo? Amén. ¿Se han arrepentido de sus pecados? Amén. Número 1, es creyente. ¿Cuántos se han bautizado? Amén. Entonces, ahí se reconocen las primeras 2 partes. Yo sé que mi hermano es creyente, él se ha arrepentido, ha creído en Cristo y también yo reconozco que este hermano se ha bautizado. Entonces, esto es lo primero. Son creyentes, se han bautizado. Eso es lo primero. Nadie puede ser parte de la iglesia si primero no es cristiano. Nadie. De manera que ser creyente es lo primero. En segundo lugar, la idea de voluntario tiene que ver con el hecho de que alguien, sabiendo, oiga bien, ¿qué es lo que nosotros creemos aquí en la iglesia? ¿Cuáles son las prácticas que tenemos? Dice de manera voluntaria, dice, yo quiero ser parte de esa iglesia. Entonces, número 1, debe ser creyente. Número 2, debe ser voluntario. O sea, yo no lo puedo forzar a usted, decir, usted tiene que ser parte. No, esto es algo voluntario.
Pero si usted es creyente y es cristiano, en otro lado es algo obligatorio también. Unirse a una iglesia. ¿A qué iglesia se va a unir? Eso lo decide usted. Amén. ¿Estamos comprendiendo aquí? En otras palabras, todo cristiano debe ser parte de una iglesia. Pero ¿de qué iglesia va a ser parte? Tiene que ver con un asunto voluntario. Usted quiere ser parte de esta iglesia, es parte de esta iglesia. Si usted va a otra iglesia y usted dice, yo quiero ser parte de la iglesia, entonces usted es parte de esa iglesia, pero no es parte de esta. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ahora, voluntario. Esta voluntad de ser parte de la iglesia, ¿basado en qué? ¿Cómo yo decido ser parte? Bueno, eso se basa en lo que creen y en lo que practican dentro de la iglesia. O sea, ¿qué cree esta iglesia? ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cree en el bautismo? ¿Cree, hermano, en la cena del Señor y en otras cosas que vienen? La doctrina. Bueno, todo eso que la iglesia cree, yo también lo creo. Y lo que practican, yo también lo practico. Entonces yo decido ser parte de esta iglesia porque ellos creen y practican lo que yo también creo y practico. Amén. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, ningún proceso de membresía puede estar completo si primero no se ve que todos los que están aquí sean creyentes. En segundo lugar, que todos los que están aquí entiendan y sepan cuáles son las cosas que esta iglesia cree y practica. Porque nadie debe estar aquí por ninguna otra razón que no sea la doctrina. Y eso es más importante aún que las personas. Hermano, nosotros nos amamos los unos a los otros, compartimos, pero aún más importante que ese amor es la verdad que nosotros proclamamos. Y esa verdad es lo que hace que voluntariamente yo me una a la iglesia. Yo digo, me quedo aquí con esta gente imperfecta. Me quedo aquí. Me quedo con esta gente que me va a ofender o que yo voy a ofender, pero me quedo aquí porque la verdad que creemos es lo que yo creo que la Biblia es. Y entonces decido quedarme. Y eso es lo que hace que uno pueda perseverar. Amén. El otro punto, comprometidos. Nadie puede ser parte de una iglesia si no está dispuesto a asumir un compromiso. Un compromiso que después se le va a demandar. El compromiso, número 1, de amar a Dios. Significa adorarlo, dar testimonio, amarlo con todo su ser, pero también amar a su prójimo. Y eso significa aprender a caminar con otros. Caminar, hermano, aprender a amarlos a los hermanos, a pesar de todo lo que pueda haber, amarlos, a sostenerlos en sus cosas físicas, pero también espirituales. Todo eso es parte de la verdadera realidad de estar comprometidos. Entonces, de esta definición básica hemos tomado 3 cosas que son importantes para poder guiarnos en cómo se debe comprender la membresía. Espero que lo hayamos comprendido, que lo hayamos entendido. Entonces, ahora, para poder fijar esto en nuestra mente, estos conceptos, poder fijar en nuestra mente, quiero que mire usted ese rectángulo que aparece ahí para poder entender cómo se relaciona esto. Este rectángulo representa la estructura de la iglesia o cómo una iglesia local debe estar constituida. La iglesia debe tener 2 cosas claves. Número 1, miembros, porque eso es fundacional, pero también oficiales, y eso es lo que constituye una iglesia que está completamente organizada conforme a la mente de Cristo. Miembros y oficiales. Miembros que cumplen con estas características que vimos, que son creyentes, voluntarios y comprometidos. Estas 3 cosas en estos 3 miembros. Pero luego, cuando hablamos de oficiales, es que la iglesia también tenga pastores y diáconos. Eso es lo que constituye una iglesia que está completamente organizada conforme a la mente de Cristo o como Cristo lo manda. Ahora, quiero que noten lo que vamos a hacer. Miren ahí, ese puntito que aparece ahí.
ese puntito, hermano, para que funcione correctamente la iglesia, ese puntito que aparece ahí, este punto puede representar un grupo de personas en alguna ciudad, en otra parte. Ese grupo es un grupo de estudio bíblico, están estudiando la Biblia, pero no es una iglesia. Para que ese grupo se convierta en una iglesia, hemos dicho que lo primero que tiene que tener es miembros. Cuando este grupo tenga miembros, se convierte en una iglesia. Antes es solamente un grupo de estudio. Pero ese puntito también representa a cada uno de nosotros. Seguramente es un creyente, se ha bautizado, pero para poder llegar a ser miembro de la iglesia es necesario el hecho de poder mirar las 3 características que se cumplan en nosotros, que es creyente, voluntario y comprometidos. En este proceso vamos a tener, hermano, ahora que vamos a ver esto de la membresía, aquí nosotros vamos a estudiar lo que es la doctrina de la iglesia, qué es lo que cree la iglesia. Pero también es necesario que yo tome tiempo con cada uno de ustedes y me reúna con cada uno de ustedes y entonces empiece a preguntarles a ustedes. A ver, cuénteme, hermano. ¿Por qué cree que usted es salvo? ¿Por qué cree que es salvo? A ver, explíqueme, ¿qué es el evangelio para usted? Y entonces eso tiene que estar claro en nosotros. Hermano, y no es que voy a sacar versículos bíblicos y una respuesta teológica y profunda que yo me quede, wow. No, lo que estoy esperando, hermano, que cuando yo le pregunte, hermano, ¿por qué cree que es salvo? Usted me pueda responder, pues, sabe, yo estaba perdido y el Señor abrió mis ojos, me di cuenta de mis pecados, me arrepentí, creí en el sacrificio de Cristo, que Él me perdona. Pasó hace 5 años, hace 3 años, no sé cuántos años, pero yo creí en el Señor y he sido perdonado y creo en el poder de Cristo. Simplemente esto. Pero que usted me pueda explicar por qué es usted salvo. Que me pueda explicar qué es el evangelio para usted. Esa confesión es lo que hace que alguien pueda ser reconocido como un creyente. Es creyente. Pero luego tienen que ser instruidos en cuáles son las doctrinas que esta iglesia tiene. Porque si alguien quiere ser parte de la iglesia, tiene que saber qué creemos. Y para eso tendremos, hermano, algunos domingos que van a venir donde estaremos mirando los principios básicos de nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Porque nadie jamás debe ser presionado a ser parte de una iglesia por otra razón que no sea que es yo estoy de acuerdo. Y creo que lo que enseñan aquí es la palabra de Dios y yo quiero ser parte de esta iglesia. Eso es lo que se espera. Porque podemos amarnos, pero el amor no es suficiente, hermano. Porque usted puede amarme y yo estar predicando aquí herejías. Es necesario que conozcamos la doctrina. Ninguno de ustedes está obligado por estas enseñanzas a tener que ser miembro de la iglesia. Lo que yo quiero es invitarle a que puedan escuchar lo que nosotros creemos, saber lo que nosotros creemos. Y si ustedes después de eso, cuando yo les pregunte, hermano, ¿usted está de acuerdo con lo que creemos? Y usted pueda responder, sí, pastor. Tal vez hay unas cositas que todavía tengo algunas preguntas, pero ¿sabe qué? Yo decido someterme a lo que ustedes creen y quiero ser parte de esta iglesia voluntariamente. Esa es la respuesta que se necesita para ser recibido como alguien voluntario. Comprometido. Vamos a estudiar también, hermano, cuáles son las responsabilidades que uno tiene. Porque no es solamente que la iglesia se compromete con usted, sino que usted se compromete con la iglesia. Con cada uno de nosotros. Amén. Ahora sigo con el gráfico. Para poder llamar a los oficiales, pastores, se necesita primero tener una membresía. Y luego de esa membresía que sean llamados pastores y diáconos. Así que este es el orden en el que nosotros entendemos la membresía. Para llegar a ser el miembro, ser parte de la iglesia oficial de nombres que los que constituyen la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, hermano, camino, verdad y vida, ¿está su nombre en la lista de ser miembro de esta iglesia? Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que significa ser miembro? Hermano, la membresía no es una lista para el gobierno. No es una lista para que otros hombres simplemente lo vean,
no es una lista de personas que, siendo creyentes y dando testimonio de eso, están de acuerdo con la fe que tenemos y están dispuestos a hacer un compromiso con otros cristianos. La membresía es algo que es demandado. De manera que para poder llegar a ser eso, un miembro, tenemos que cumplir estos requisitos. Y para poder vivir en la vida de la iglesia y servir en la iglesia, dentro de la iglesia, es necesario estar aquí. Para quizá, hermano, también más tarde, algunos de ustedes, algunos de los hombres, sean llamados también a ser un pastor o un diácono. Pero es necesario que esté dentro de la iglesia. Amén. Pero para eso primero tenemos que ser miembros y luego vivir. Estar aquí es lo que permite que podamos participar activamente en la vida de la iglesia. Entonces, estos son los conceptos de membresía. Hay que tenerlo en mente y poder distinguirlos. ¿Qué pasa con una persona que está 5, 10 años en una iglesia y no quiere ser miembro? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, yo tengo, una persona puede decir, yo vengo a la iglesia, participo, ofrendo, diezmo, ayudo, pero no quiero ser parte de la iglesia. Bueno, se le tendría que preguntar a esa persona, ¿hay alguna razón por la que no puede ser miembro de la iglesia? ¿Hay alguna razón, algo doctrinal por lo que no quiere ser parte de la iglesia? O si él simplemente dice, no, solo no quiero. Bueno, no querer básicamente es negar que es un cristiano, porque no da testimonio. Porque el ser parte de la iglesia universal, aquel que es cristiano y es reconocido, hermano, en todas partes como un cristiano, tiene que ser parte de una iglesia local. Ahora, si tiene un problema en donde dice, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes predican, con lo que ustedes enseñan, con la doctrina. Bueno, la respuesta sería, bueno, ¿sabes qué? Con mucho gusto te voy a ayudar a buscar una iglesia en donde sí estés de acuerdo con eso, para que pueda ser parte de esa iglesia, porque tiene que ser parte de una iglesia local. Entonces, no ser parte de una iglesia es pecado. Porque es negar la responsabilidad que uno tiene de tener que comprometerse con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, que representa, hermano, al cuerpo invisible de Cristo Jesús aquí en la tierra. Así que nadie puede y nadie debe estar yendo a la iglesia por varios años y simplemente dice, sí, yo soy cristiano, pero no quiero ser parte. O sí, yo soy cristiano, pero yo estoy en esta iglesia, estoy en esta iglesia, y estoy en esta iglesia y voy a otra iglesia donde me inviten. No se puede. Debe de ser parte de un solo lugar, porque después vamos a ver algo importante en esto. Amén. Yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero bueno. Nadie puede estar en un punto de indecisión. Nadie puede estar en medio. O eso no es. Esto nos lleva entonces al punto número 2, la demostración bíblica de la membresía. Y creo que una de las dificultades que tenemos cuando hablamos de esto es lo que se conoce como el argumento de la palabra concepto. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos dicen, si una palabra yo no la puedo encontrar en la Biblia, entonces esa no es una doctrina bíblica. Entonces, como en la Biblia no encontramos, hermano, la palabra membresía, pues entonces eso no es bíblico. Pero esto es completamente falso. ¿Por qué? Tenemos una palabra, algo que nosotros creemos que no lo encontramos en la Biblia, y es lo que es la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero negar la Trinidad, negar que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es negar el cristianismo. Quien niega la Trinidad no es cristiano. Entonces la Trinidad es una palabra creada por hombres para explicar un concepto que está claramente explicado en la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la membresía. A veces cuando uno pregunta, hermano, ¿será que esto es un concepto bíblico? Bueno, la Biblia nos responde de una manera bien fácil y nos va a decir, ¿sabes qué? Sí, eso es bíblico. Mira la palabra y ahí te va a aparecer.
Pero a veces la Biblia va a decir, sí lo es, pero necesitas mirar todas las verdades que están dentro de la Biblia para llegar a la conclusión de que eso es bíblico. Amén. Por ejemplo, la palabra Trinidad, como le digo, no aparece en la Biblia. Pero cuando nosotros vemos cómo es el bautismo de Cristo, cómo hablan en el principio de la creación y en diferentes partes de la Biblia, llegamos a la conclusión de que está la Trinidad. Es una doctrina. Amén. ¿Entendemos esto? Entonces, parte, hermanos, de lo que nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, y lo que Dios ha revelado, lo revela de dos maneras en su palabra. A veces lo revela de manera explícita, de manera clara. Por ejemplo, nos dice Jesucristo es Dios y está claramente explicado en la Biblia. Pero a veces la Biblia lo revela, pero de una manera entredicho. O sea, uno tiene que juntar diferentes versículos para entender lo que está diciendo. Amén. Muy bien. Entonces, dentro del texto de la palabra de Dios está contenida esta verdad de lo que es la membresía, aunque a veces no se pueda ver, pero está ahí como la Trinidad. No está la palabra escrita, pero la Biblia claramente enseña que los hermanos, que la gente se reunía. Ahora, la palabra Trinidad, como le digo, no está en la Biblia, pero cuando nosotros leemos que los nombres de Dios, que solo le pertenecen a Dios, también son atribuidos al Hijo y al Espíritu Santo, entonces vemos que también el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Los atributos le son dados al Hijo de Dios. También, hermano, lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, también lo hace el Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que Dios, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra Trinidad, es una formulación humana de una realidad bíblica. La Biblia enseña que todos estos conceptos que nos dan a luz esa realidad que es la Trinidad. Entonces, yo ahora, en este momento, tengo la tarea de poder ilustrarle, demostrarle y tratar de convencerlo con la Escritura de que esto es exactamente lo que pasa con la palabra membresía. Esta palabra no la vamos a encontrar en la Biblia, pero creemos que en la Biblia está contenida esta doctrina, de manera que la podamos ver a través de ciertos argumentos cuando los conectamos. ¿Cuáles son estos argumentos? Son tres. Número uno, ¿por qué afirmamos que la membresía es un concepto bíblico? Número uno, porque el ejemplo apostólico lo establece. Los apóstoles recibieron una autoridad para poder ser el fundamento de la iglesia. Es decir, ellos no eran cualquier cristiano. Ellos recibieron la autoridad de Cristo que Cristo les dio cuando Él se fue y ellos podían hablar de parte de Él en el poder del Espíritu Santo. Y ellos establecieron el fundamento sobre ese fundamento que se levantó la iglesia. Por lo tanto, los apóstoles dijeron, hicieron y establecieron cosas que son normas para nosotros como iglesia. Así que el ejemplo apostólico es un asunto importantísimo. Le doy un ejemplo. La Biblia nunca dice que el domingo sea o es el día del Señor. Y nunca dice que es el día que hay que ir a la iglesia. No lo encontramos en la Biblia. No lo encontramos. Pero lo que encontramos claramente es que lo que los apóstoles establecieron. Y ellos dicen que ellos iban el primer día de la semana, se reunían el primer día de la semana. No dice el domingo es el día del Señor o el sábado ya no es el día de reposo, sino que ahora es el domingo. No dice eso. Pero el ejemplo que ellos daban, el ejemplo apostólico, tiene la facultad de establecer cosas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la autoridad de parte de Cristo. Y entonces se establece el primer domingo o el primer día de la semana, que es el día domingo. Ahora, ¿cómo lo vemos en el tema de la membresía? Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿qué dice? Como 3,000
personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo. Y note esto. Y el Señor añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Este texto nos cuenta lo que el Señor trajo como resultado de la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Lo primero que debemos notar aquí es la conexión que hay entre ser bautizado y ser añadido a la iglesia. Según este pasaje, ¿quiénes eran añadidos a la iglesia? El texto dice los que eran bautizados y se añadieron. Es decir, los que creían y se bautizaban eran añadidos a ese número. Por eso dice que eran 3,000. 3,000 que habían sido bautizados y que ahora eran parte ¿de quién? De la iglesia. Entonces, el bautismo es la manifestación exterior de que un discípulo verdaderamente ha creído. Cuando yo he creído, tomo la decisión de bautizarme porque he creído. Al ser bautizados, estos 3,000, dice el texto, que fueron añadidos al grupo de creyentes que el Señor tenía cuando Él ascendió a los cielos. Le hago una pregunta. ¿Cuántos eran los que estaban en el aposento alto, hermano, perseverando hasta que viniera el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Eran como 120. Y noten, y fueron añadidos como 3,000. De un día para otro, esa fue una explosión de lo que fue la membresía de la iglesia. Pero note el uso de números. ¿Por qué no dice simplemente había un grupo de discípulos ahí y cuando se predicó se añadió otro grupo más grande? Sino que dice, eran 120 y se añadieron 3,000. Entonces parece que Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos está adelantando a la idea de lo que iba a suceder en el capítulo siguiente. Eran 120 para que sepamos cómo fue la explosión de lo que el Señor hizo por el poder de la predicación cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y de esos 20 se añadieron como 3,000. Entonces está hablando de la grandeza de esa obra. Sin embargo, el punto es el hecho de que ya estaban llevando la cuenta de cuántos estaban y cuántos se añadieron. El hecho de que llevaban la cuenta muestra que los números demuestran o manifiestan que hay un grupo que está separado del resto. No es como los otros, están separados. Había miles de personas en Jerusalén en Pentecostés, porque era una fiesta de peregrinación. Habían 3 fiestas en el año que ellos hacían, donde el pueblo regresaba a Jerusalén para celebrar esas fiestas, y unas era el Pentecostés. Por eso cuando sucede este milagro y se comienza a escuchar, a hablar a la gente, cada uno en su propio idioma, hermano, ellos no eran de ahí, aunque eran judíos, volvían de donde ellos vivían, volvían ahí para poder adorar en el templo. Era una fiesta de peregrinación. Pero había miles de personas, pero el texto dice y se enfoca a decirnos, eran 120 los que estaban en el aposento y luego se añadieron 3,000. Entonces la contabilización es una de las cosas que nos permite ver la importancia que tenía el hacer la diferencia entre los que estaban dentro y los que estaban fuera, los que no eran parte de la iglesia. De eso que eran 120, ahora son añadidos 3,000. Y esta contabilización la encontramos también en otros pasajes. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor, dice el texto, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba, ¿cuánto dice? En número cada día.
Con el contexto sabemos que lo que hacía que una persona se consideraba como parte de la iglesia era su bautismo, lo que era una manifestación de que había creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que llama la atención en estos pasajes es la afirmación que se hace. Vez tras vez ese número iba creciendo, iba aumentando, se iban añadiendo más. De ese grupo que había definido, que había creído, ¿qué es lo que hacía que creciera? El bautismo de esas personas. Cuando creían y eran bautizados, eran sumados a la iglesia. La pregunta es, ¿a qué se unían? ¿Y de qué eran parte antes, que ya no lo son, sino que ahora son parte de otra cosa? ¿Qué está pasando? Hay una membresía. Hay un grupo de personas que ahora es parte de la iglesia. Y es como si estuviéramos metidos, hermanos, nosotros estuviéramos aquí dentro de la iglesia y todos los que son bautizados se van ingresando y por eso podemos decir, fueron añadidos en gran número. Muchos se unieron. Evidentemente los que son añadidos es porque antes no eran parte, estaban fuera. Si son añadidos es porque están siendo sumados a la iglesia, basado en lo que vimos de su bautismo, en su conversión. Eran sumados al grupo de los discípulos. Ahora, es bien importante porque así es como los discípulos quisieron dejarnos escrito este libro, para que nosotros supiéramos cómo la iglesia debe de vivir. Así que hoy sigue habiendo el desafío de que hay miles de personas en el mundo, pero a través del bautismo, de creer y bautizarse, es el hecho de que hace parte de la iglesia y viene a ser miembro de una iglesia local. Amén. No es que, hermano, hubiera en ese tiempo, no es que solo habían 120 y después fueron 3,120. No, había miles de personas. Pero los que fueron añadidos eran los que creían y eran bautizados. Es una distinción que se establecía por lo que los apóstoles nos permitieron ver en el libro de Hechos. Y esto nos lleva al segundo argumento. ¿Por qué la membresía es algo bíblico? Número 2, la naturaleza de la iglesia lo demanda. Ahora recordemos esto, que estamos mirando que la membresía es un asunto bíblico. Estoy tratando de decirles, hermano, que sí es un asunto bíblico. ¿Por qué sí? En primer lugar, porque cuando vemos el ejemplo apostólico, vemos que hay una distinción entre los que están afuera y los que están dentro. Hay una sumatoria. Pero ahora quiero mostrarles que la forma en que la iglesia tiene, la vida misma de la iglesia demanda que exista una membresía. ¿A qué me refiero? Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué es lo primero en esta naturaleza de la iglesia que vemos aquí? Es el gobierno de la iglesia. Si no existe membresía, el concepto de gobierno de la iglesia se perdería completamente. Hechos 20, 28 dice: por tanto, dice Pablo, escuche bien, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Notemos lo siguiente. Primero la orden de mirar. Mirar por vosotros mismos. Pero ¿por quién también debían de mirar? Dice, mirad por vosotros mismos, pero también mirad ¿por quién? Por el rebaño. Ahora, la palabra griega que se traduce como mirar significa estar en un estado de alerta, estar preocupado por algo o hacerse cargo de algo, pero prestando atención. Es como cuando, hermano, a nosotros cuando los que son hermanos mayores les decían, cuide a su hermano chiquitito que voy a ir a hacer un mandado. Tenga cuidado de su hermanito. ¿Le pasaba a usted eso? Preste atención. O sea, esté alerta, que no le pase nada. Es una orden bien definida, es exactamente la misma idea. Míralo con cuidado, presta atención. Mira con cuidado que no le pase nada. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos pastores. Miren por el rebaño. Pero eso nos tiene que llevar a pensar, si es una orden bien que está tan definida, esa orden sería completamente imposible si no hubiera la distinción
de qué quiere Dios que yo cuide. ¿Sí? Si alguien me dice a mí, pastor, cuide sus ovejas, la pregunta que yo tendría es, ¿quiénes son mis ovejas? Le doy ejemplos. Hay una persona que viene una vez al año a la iglesia. Se sienta a escuchar la palabra y usted dice, bueno, han pasado 10 años, ha venido 10 veces porque viene una vez al año. Es consistente, todas las navidades está aquí. Esta persona es mi oveja. Otro ejemplo. Hay alguien que es una persona que viene a la iglesia por 10 años y dice, a mí no me interesa ser parte de la iglesia. Vive como quiere, viene como quiere, cuando quiere. ¿Es esa mi oveja? ¿Sabe qué pasaría? Sería imposible cumplir con el mandato bíblico de un pastor teniendo que rendir cuentas por sus ovejas, cuidar sus ovejas, si no hubiera una lista definida de cuáles son esas ovejas. En otras palabras, cuando un pastor tenga que rendir cuentas delante de Dios, ¿por qué ovejas va a rendir cuentas? Porque no es cualquier oveja. No es cualquier oveja. Es por esas ovejas que él tiene, y esas ovejas demandan el hecho de que él pueda identificar a través de una membresía. Es parte de algo y saber qué hay en él, cómo puedo ayudarlo a él. Alguien que tiene que, hermano, un pastor es alguien que tiene que velar por el alma de su oveja. Si no hay una claridad, entonces el concepto de membresía simplemente, hermano, no tiene sentido. Tengo que saber, los pastores deben de saber quiénes son sus ovejas. Así que todo el rebaño denota algo bien definido, que los pastores tenían que cuidar sabiendo quiénes son y cómo tenía que hacerlo. Si yo le digo, hermano Oscar, le digo, ya vengo, cuídeme mis ovejas. Pero resulta que yo estoy, hermano, en una montaña, ya hay 300 ovejas y hay 300 cuidadores de ovejas diferentes. Hermano Oscar me va a decir, pastor, pero ¿cuáles son sus ovejas? Para saber cuáles son las que tengo que cuidar. Entonces yo le digo, sí, mira, las mías son las que tienen marcado CVV. Camino, verdad y vida. Esas son las mías. Pero no se puede saber a quién cuidar si no están definidas. Y para definirlas se necesita una membresía. Segunda cosa, dentro de la naturaleza de la iglesia. 1, el gobierno de la iglesia. ¿Cómo voy a cuidar yo la oveja? Número 2, es similar, la disciplina de la iglesia. Y esto no nos gusta, la disciplina. Piensen esto, ¿a quiénes se puede disciplinar en una iglesia? Y cuando hablo de disciplina, me refiero al hecho de que alguien pueda ser amonestado, llamarlo al arrepentimiento si no se llamarlo al arrepentimiento y si no se arrepiente, ser sacado de la membresía. Porque está manifestando que es un inconverso. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero la pregunta es, ¿a quién se le puede aplicar una disciplina? Porque, ¿por qué la disciplina existe en la iglesia? Cuando alguien es recibido en una membresía es porque está diciendo, yo soy cristiano, nací de nuevo, Cristo me ha salvado, ha transformado mi corazón y mi vida y ahora yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva y vivo como tiene que ser, como un creyente. Y es por eso que la gente lo reconoce y dice, este hermano es un creyente. Pero cuando ese hermano es recibido dentro de la membresía, es recibido bajo ¿qué? Bajo esta consigna que es un creyente. ¿Y qué se espera de ese creyente? Que viva como un creyente. En el momento en que ese hermano o cualquier hermano o yo dejo de vivir de esa manera es porque no soy un creyente.
¿qué es lo que debería de hacerse conmigo? Primero, llamarme la atención en privado. Es decir, hermano, venga, no está actuando como debe de ser, no está actuando como creyente. Pablo dice en Efesios 4 que nos llama a vivir conforme al llamado que hemos recibido. Ese llamado es a vivir en santidad. Y el Señor nos ha salvado, hermano, y nos ha salvado para eso, para que vivamos en esa santidad. Ahora tenemos que vivir honrándole. Y eso es lo que anhelamos y debemos de hacer en nuestros corazones para poder vivir así. ¿Qué pasa cuando un hermano es llamado en privado y es amonestado y ese hermano no se arrepiente? Entonces dice la Biblia, entonces ve con 2 testigos imparciales que escuchen el caso, se den cuenta de eso, de ese pecado y que le llamen la atención. Si ese hermano decide no arrepentirse y vivir de esa manera, ¿qué pasa con ese hermano? Bueno, dice entonces que debe ser llevado delante de la iglesia para que la iglesia lo llame al arrepentimiento y entonces todos, hermanos, sepan lo que está pasando y que lo llamen al arrepentimiento. No es algo informativo, no es algo para divulgar los pecados de la gente. Es algo que, hermano, ya no es algo privado, ya salió al público, se convierte en algo público donde la iglesia tiene que llamar a ese hombre a que se arrepienta o esa mujer a que se arrepienta. Pero, ¿por qué ese llamado al arrepentimiento? ¿Por qué se le dice debes arrepentirte? Porque él dijo que él era salvo. Porque él manifestó que había creído y dice, el Señor me salvó y el Señor lo salvó y entonces yo debo de vivir de esa manera como un creyente. Y si no está viviendo, entonces se le tiene que llamar al arrepentimiento. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien después del primero, segundo y tercer paso no se arrepiente y sigue viviendo de una manera pecaminosa? Dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Eso significa mirarlo como un inconverso, como alguien que nunca nació de nuevo. Entonces se saca de la membresía. Ya no es parte de la iglesia. Ese estatus de decir, mira, el hermano es un creyente y por el hecho de que no se arrepiente después de todos los procesos bíblicos claramente establecidos, tal hermano deja de ser reconocido como un creyente. Y de hecho, ese estado es peor aún, porque dice la Biblia que le era mejor no haber conocido que conocer. Pero ha estado en las predicaciones, ha estado sirviendo en el ministerio. Esa situación, hermano, lo hace que él ya ahora no es parte de lo que es la iglesia. Ya no es un cristiano. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo, como pastor, enseñarle a ustedes como iglesia, cuidar de todos nosotros para que vivamos en santidad si no hay una lista de membresía? Porque la lista del miembro o de la membresía es la lista de aquellos que han dicho, yo soy cristiano y yo quiero vivir para la gloria de Cristo. Y solo aquellos que están bajo ese estándar, cuando se cumple ese estándar, hermano, son los que son miembros, pero cuando se deja de cumplir eso, entonces son sacados por el hecho de que manifiestan que no dicen ser o no hacen lo que dicen ser. De manera que si no hay una lista bien definida, ni el gobierno de la iglesia puede ser hecho, un pastor no puede pastorear a su iglesia, ni la disciplina de la iglesia se lleva a cabo si no sabemos quiénes son de nosotros. Si decimos, hermanos, cuidemos la santidad de la iglesia, ¿qué es lo primero que tendría que preguntar? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién hace parte de la iglesia? 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso era necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, oiga, llamándose, ¿cómo? Hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Escuche, apártense y ni siquiera coman con aquellos que llamándose cristianos viven de otra manera. Eso es la disciplina de la iglesia. No es que nos creamos mejor que el mundo, ¿ah? No es que nosotros digamos, nosotros somos los santos y escogidos. No es eso. Es vivir conforme a lo que nosotros hemos dicho que somos. Si somos hijos de Dios, vivimos de tal manera. Entonces, hemos visto la naturaleza de la iglesia en lo que tiene que ver con el gobierno, la disciplina, pero también las metáforas de la iglesia. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación que se hace tratando de mostrar un punto en particular. ¿Cuáles son las metáforas que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de la iglesia? Número 1, utiliza el cuerpo humano. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta es la iglesia. Un cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada uno cumple su función. Ahora, ¿cómo se podría entender eso correctamente si no hay un cuerpo bien definido para que tenga miembros definidos? No se puede. Usted está sentado ahí y su mano no es mi mano, es la suya. El cuerpo es suyo, pero el cuerpo tiene que estar bien definido, igual que el concepto de la membresía. Usted es el miembro, soy el pastor y los oficiales. Está bien definido. Si el cuerpo de la iglesia, hermano, no está definido, entonces el cuerpo está destruido, no tiene orden. Otra metáfora, la iglesia también es comparada como un edificio. Efesios 2:20 dice, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. También una familia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ve? Ahora la iglesia es como una familia. Somos la casa de Dios, somos su familia. Esa idea también está bien definida. Todo padre sabe quiénes son sus hijos. Eso sería el orden correcto. Yo le puedo decir, los 3 que están allá, esos son mis 3 hijos. Y esa es mi esposa. Y eso es lo que se espera de una familia bien constituida. Así que esa es la idea de la claridad de la metáfora, mostrar eso. Esto me lleva al último argumento. Hemos visto que el ejemplo apostólico establece que tiene que existir una membresía. La naturaleza de la iglesia demanda que debe existir una membresía, pero también las responsabilidades del creyente lo requieren. ¿A qué me refiero aquí? Primero, escucha el texto y luego voy a preguntarle cuál es la responsabilidad. Mire lo que dice. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, si este texto es leído para usted, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que se le está dando en este pasaje a usted? Obedecer. ¿A quién? A sus pastores. Muy bien. Para saber quiénes son sus pastores, ¿qué es lo que debe tener claro? Que usted es parte del rebaño. Porque si no es parte del rebaño, no sabe quiénes son sus pastores. Entonces, el ser parte de un rebaño es lo que permite tener un pastor. No hay, el que miro en internet, él es mi pastor. Nunca voy a la iglesia, pero él es mi pastor. Así no funciona. Es mi pastor. No, ni siquiera es que yo lo elijo, es que cuando yo decido ser parte de la iglesia, ya está el pastor. ¿Sí? ¿Me entiende? Ya está. No, hermano, yo no elijo las ovejas que el Señor me da. Lo que yo tengo que hacer es cuidarlas, amarlas y servirlas. Eso es lo que tengo que hacer. Pero las ovejas, cuando vienen a ser parte de un rebaño, reciben una orden. Y no es elige tu pastor, es obedece
a tu pastor, sujétate a él. Por supuesto, el obedecer y sujetarse, hermano, esto no implica una obediencia ciega, ni una obediencia necia de hombres, sino conforme a lo que Cristo manda. Pero está claro el mandato: nadie puede obedecer si no es parte de la iglesia, porque su pastor no es quien usted cree o quien usted quiere que sea su pastor, sino que el pastor del rebaño al cual usted pertenece. Decido ser parte de aquí, pues no tiene de otra que el pastor sea yo. ¿Qué le vamos a hacer? Segundo, también la responsabilidad de participar en las ordenanzas de la iglesia. Vamos a mirar esto más adelante, pero por ejemplo, la cena del Señor es dada en el contexto de la participación, siendo parte de una iglesia local. Oiga esto, escuche bien esto. No es propicio ni correcto participar de la cena sin ser parte de la iglesia local. Así que no puede usted andar de iglesia en iglesia participando de cena en cena en cena en cena. Se debe practicar la cena del Señor como el Señor lo manda. ¿En dónde? En medio de su iglesia local, donde usted es parte. ¿Por qué? Porque los discípulos se sentaron con su maestro. No se fueron a sentar con otros. Se sentaron con su maestro, con el Señor. Y esos discípulos son creyentes verdaderos que se reconocen entre sí. Cuando yo participo de la cena, estamos todos participando de la cena, yo reconozco que mi hermano es creyente, porque yo sé que viene a la misma iglesia, yo observo, sé lo que hace. ¿Sí me entiende? No puedo hacer lo mismo de otra persona. Se reconoce el uno al otro. ¿Cuáles son las tareas que se tienen que cumplir? De manera que estos aspectos son bien importantes y no se puede participar de la cena del Señor sin ser parte de la membresía. Debe ser parte de la iglesia. Pero también la responsabilidad los unos a los otros. El Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de esta expresión, los unos a los otros. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿quiénes? Unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, ¿quiénes? Unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos, ¿quiénes? Unos a otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y así podríamos añadir muchos pasajes que nos hablan de amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Y eso, hermano, no es posible sin ser parte de una iglesia local. No es posible. Dice, perdonaos los unos a los otros. Cuando uno lee este pasaje, eso implica algunas veces que uno tiene que entender, hermano, que si nos dice perdonaos los unos a los otros, ¿qué es lo que Pablo está anticipando al decir perdonaos los unos a los otros? Que nos vamos a ofender, que nos vamos a lastimar, que nos van a defraudar, que van a haber cosas que quizás no nos esperábamos, pero van a suceder. Y entonces Pablo nos dice, perdónense los unos a los otros. Escucha esto, hermano. Si nunca quieres ser herido, si nunca quieres sentir el estrés de tener que vivir junto a otros y perdonarlos, ayudarlos a crecer, caminar con ellos, madurar junto a ellos, si nunca quieres sentir eso, nunca sea parte de la iglesia. Es así de sencillo. Puede ser simplemente una visita, pero cuando llegan las visitas les damos muchas veces la bienvenida, les damos el primer asiento, les damos la cartita para darle la bienvenida, venga, tome su cafecito, se lo traigo, siéntese aquí, tenemos el cuidado y los atendemos muy bien, pero cuando ya es parte de la iglesia decimos, ¡hey! Traiga el café.
Y entonces uno dice, ¿qué pasó con el amor? Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Que somos pecadores y que muchas veces sí nos vamos a amar, pero que muchas veces nos vamos a ofender. Porque somos pecadores, nos vamos a ofender. Amén. Y eso pega en el centro de la membresía. Termino con esto. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Note la forma en que el texto se desarrolla. El texto de Hebreos exhorta a los hermanos a mantener su fe. Dice, sin fluctuar. ¿Qué significa eso? Fluctuar es como cuando usted ha visto en su casa cuando se descompone una bombilla y que se apaga y se enciende. ¿Sí? Bueno, eso es fluctuar. Lo contrario a fluctuar sería constante. Es que mantengamos nuestra fe constante. Pero ¿cómo puede ser posible? Porque nosotros no somos constantes, hermano. ¿Sí? Nosotros no somos constantes. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Un día amamos, al otro día no queremos saber a nadie en nuestra casa. No somos constantes. Hermano, cada principio de año todos tenemos los mejores planes. Pero llegando a mayo, sí es mucho, porque unos ya... Pero llegando a mayo, hermano, ya no se tiene la misma fuerza y quizás esté un poco desanimado. Nosotros somos muy fluctuantes. Pero dice el verso que nuestra fe debe mantenerse sin fluctuar. ¿Cómo podemos hacer eso? El autor nos da una fórmula de cómo nosotros podemos lograr eso, sabiendo lo que somos. Hay una fórmula para hacerlo. El versículo 24 dice, de aquellos que deben considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. De manera que esa exhortación es evidente y está dada en la comunidad cristiana, en la iglesia. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe sin fluctuar? Exhorte a sus hermanos y que ellos lo exhorten. Anime a sus hermanos y que ellos lo animen. Motive a sus hermanos y que ellos lo motiven. Pero, hermano, va a llegar un momento en donde está desanimado y alguien lo va a levantar. Y cuando el otro está desanimado, usted lo levanta. Así se mantiene la fe sin fluctuar. Pero luego nos da el centro donde todo esto se lleva a cabo. ¿Cómo es posible que mi fe se mantenga sin fluctuar? Versículo 25. No dejemos ¿de qué? De congregarnos. El congregarnos es el lugar. Por eso, hermano, aquellos que dicen, yo no necesito de la iglesia. Yo en mi casa estoy bien. Su fe no está bien. No está cumpliendo. El congregarnos es el lugar en donde se lleva a cabo esto. El hecho de que nosotros podamos exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, con un solo propósito, que nuestra fe no fluctúe, que se mantenga, sino que permanezca y se mantenga firme, constante. Ahora, eso es algo que tiene que ver con la vida y el corazón de aquellos que son miembros de una iglesia. Así que yo quiero animarlos a que ustedes puedan considerar lo que hemos visto hoy. Hemos visto cómo el ejemplo apostólico, la naturaleza de la iglesia y cómo las responsabilidades de los creyentes nos llevan a creer, a afirmar, a tener que proclamar que la membresía es un asunto bíblico. No existe la palabra membresía en la iglesia, pero hay números que nos dicen que sí.
que llevaban cuenta. No existe la palabra membresía, pero sería imposible gobernar una iglesia, disciplinar a una iglesia o cumplir con las responsabilidades de la iglesia si no hay una membresía. La membresía surge como una implicación necesaria de todas estas verdades que no se podrían si no hay un orden definido. El rectángulo que vimos de la iglesia está bien definido. Aquí empieza la iglesia, aquí termina y da la vuelta. Esta es la iglesia. La iglesia está compuesta por sus miembros. Está definida y por causa de esa definición, entonces la iglesia puede hacer todo lo que debe de hacer y tiene que hacer. En el próximo estudio entonces veremos quiénes pueden ser parte de la membresía. Amén. Oramos. Padre que estás en los